días, me da mucho gusto saludarlos. Acaba de apagar aquí el proyector, pero ya lo estoy activando otra vez. Antes que nada quiero pedirles permiso de estar aquí parado y moverme un poquito a sana distancia. Sé que son momentos importantes de procurar la distancia para evitar el contagio, pero creo que estamos a una distancia tal que me permite no portar el cubrebocas. Si no tiene inconveniente, yo me siento un poquito más cómodo que estar con el tapabocas para poderme expresar mejor. Prometo no acercarme, aunque ya me va a venir. Bueno, pues yo les quiero platicar el día de hoy sobre un tema que nos trae a los notarios muy preocupados y tiene que ver con los avalúos referidos. Déjenme ver si puedo poner otra vez aquí la proyección. A ver, ¿está? Ahí estamos. El día de hoy, muy amablemente, Ale Barrera me invitó, pero en esta ocasión quise tomar el turno no como notario 44 de Monterrey, sino como presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, porque con ese carácter vengo a platicar con ustedes como representante de los notarios durante el año 2020 y 2021, que es mi gestión, y durante esta administración nos ha llegado un tema muy importante que es el que quiero abordar con ustedes y tiene relación directa con uno de los elementos de nuestras escrituras cotidianas para resolver el tránsito inmobiliario que nos encargan nuestros clientes, particularmente nuestros clientes vendedores. Ustedes saben las actividades del notario, pero se las quiero repasar. El notario asesora con relación a los actos jurídicos, resuelve consultas jurídicas, es árbitro, secretario en juicio arbitral, hace constar la autenticidad de actos y hechos que la requieran, y ahí recalco, calcula, retiene y entera los impuestos de sus clientes para las tesorerías de gobierno. Es responsable solidario. Ahorita estaba en una mesa platicando con unas amigas asesoras inmobiliarias y expertas, maestras, académicas, connotadas, que me estaban refiriendo precisamente eso, la solidaridad que tiene el notario para el cálculo de los impuestos. Evidentemente, el cálculo del impuesto en México no es una tarea fácil. Incluso uno de los impuestos más facilitos, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que ustedes me dicen de bote pronto, pues es el 3%. Bueno, pues depende, ¿verdad? Depende del valor de la casa y depende si la persona tiene o no tiene otra propiedad en el estado, depende del municipio en donde esté comprando, porque sabrán ustedes que en el municipio de Escobedo tiene una ventaja económica, la que ahora es candidata a gubernatura, Clara Luz, que entró a su alcaldía y en una segunda ocasión, donde repitió o se religió, ofrece al adquirente, persona física que compra casa habitación, un descuento del 1%. Entonces en Escobedo resulta que el ISAI es el 2%. Y si ustedes recuerdan años anteriores, también el municipio de Guadalupe y el municipio de Monterrey no se quedaron atrás. También hicieron un team back, como en el fútbol americano, con su cabildo, y acordaron dar también un descontón. Todo con el ánimo de incentivar la compra de bienes inmobiliarios tipo casa habitación adentro de sus municipios. Por lo tanto, el resumen es de que los impuestos son responsabilidad del notario. En el caso mío, yo sí he tomado clases de cálculo de impuestos sobre la renta. De hecho, modestia aparte, yo tengo una carrera previa como ingeniero civil y me gusta el cálculo, me gustan las matemáticas. Y me viene bien porque en realidad el cálculo del impuesto sobre la renta, que es el que quiero platicarles ahorita, es un cálculo complejo. Pero en todo caso es el notario quien es el responsable del cálculo. No es el asesor inmobiliario, no es el cliente vendedor. El cliente vendedor lo que quiere es vender su propiedad y recibir un dinero a cambio. El problema que yo he visto es que muchas veces el cliente quiere hacer un cash out
sin dejar nada adentro, sin pagar impuestos o pagando la mínima cantidad de impuestos. Y el objetivo de la plática que vengo como presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León a platicar el día de hoy es de que necesitamos los notarios y los asesores inmobiliarios dejar bien claro a los clientes que es una obligación pagar impuestos. Si quieres vivir en una comunidad, si quieres vivir en una sociedad, tienes que pagar impuestos. La infraestructura pobre o rica, pavimentada o bachurrienta que tengamos, insegura o segura, implica que vivimos en una comunidad. Acabamos precisamente de vivir, lamentablemente, en nuestro mismo país hace un par de días, una situación feísima con el accidente del metro en la Ciudad de México, que requería un mantenimiento y que por falta de mantenimiento produjo la muerte de 25 personas y la lesión de quién sabe cuántas más. Nuestros impuestos, los que pagamos, deberían precisamente reforzar todas esas situaciones. Y perdónenme, posiblemente ustedes tengan seres queridos que hayan padecido algún accidente precisamente con eso, y ustedes podrán decir es que no estamos conformes como se lleva la administración del gobierno, que cobran nuestros impuestos y los aplican incorrectamente. Pero ese es otro foro, esa es otra queja que tenemos que hacer. La obligación de nosotros, los ciudadanos, es pagar impuestos. Hay que exigir que se aplique correctamente, pero es una obligación contribuir para el gasto de la administración pública. Fíjense que con esta lámina me quiero referir al cargo que nos dieron los notarios, a los notarios, y no de esta época, es de una época antiquísima. Algunas personas dicen que estamos en el ocaso de la existencia del notario después de 5,000 años. Aquí este es un retenedor de impuestos hebreo en la época romana, en donde el Imperio Romano estaba con la bota en el cuello al pueblo de Jesucristo, y fíjense, tenían a uno de su mismo pueblo reteniendo dineros para el César. Y recordemos aquella parábola de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues ahí estaba presente el escriba, que era el que tenía la habilidad de escribir, pero también de contar y de retener desde los egipcios. Esta figura es de hace muchos años. Ahora nos dicen que con el famoso blockchain la seguridad jurídica pues ya es automática. ¿Será que un blockchain puede descubrir la voluntad de una persona que sí quiere contratar? No lo sé, espero que no, porque yo le aposté después de una carrera de ingeniería a abrazar el apostolado de ser notario, y ya tengo 30 años en este campo, así que me gustaría jubilarme en este oficio. Pero bueno, la responsabilidad del notario es retener los impuestos y pagárselos al Estado. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos precisamente es un delta. Si nosotros tenemos un pastel, el pastel es el 100%, mejor digamos una pizza, una rebanadita de la pizza en cierta porción es algo que tenemos que dejarle al gobierno. Si nosotros tenemos una utilidad y van todos los órdenes de la generación de ingresos, nuestros honorarios, nuestros sueldos, o la venta inmobiliaria, implica el dejar sobre la mesa para el gobierno una participación. Ese es un impuesto. También en la adquisición, no nada más en la venta, ¿verdad? Ojo, el impuesto, su nombre mismo lo dice, nos lo impone, es una obligación. Si no, diría o se llamaría opción. Tienes la opción de pagar impuestos, o si quieres, no, este es un impuesto, no te impone. El impuesto al que me quiero referir hoy en la mañana se llama impuesto sobre la renta, y es impuesto sobre la ganancia que tenemos, y es el impuesto complejo que les estaba platicando, que tiene un impacto en las operaciones inmobiliarias a la persona que vende. En derecho le decimos enajenante o vendedor, pero a fin de cuentas es la persona que transmite la propiedad de un bien inmueble raíz
por el intercambio de dinero. A veces no es dinero, a veces es parte de dinero y parte de otros bienes. Te cambio 4 tractocamiones más 500,000 pesos por tu terreno. Se puede hacer así. Ahora se están usando los bitcoins. A mí no me tocaba ninguna operación con bitcoin, pero ya son objeto de comercio también, estos bienes digitales, ¿verdad? Y en todo caso, el impuesto sobre la renta es un impuesto regulado por una ley federal. Fíjense, las leyes son federales cuando tienen aplicación en todo México y son locales cuando tienen aplicación en el estado o en los municipios también. Pero la ley del impuesto sobre la renta es federal y originalmente el impuesto sobre la renta se iba a las arcas de la tesorería de la federación. Es la gran alcancía, el gran recaudador, y utiliza a los notarios en las transacciones inmobiliarias para aprovechar, ya que están aquí en la oficina de la notaría, comprador y vendedor, pues usted vendedor, déjele al notario su impuesto y el notario lo va a pagar por usted. Porque generalmente las transacciones inmobiliarias son actos accidentales. ¿Qué significa que son actos accidentales? Que consuetudinariamente no nos dedicamos a vender inmuebles, a menos de que seamos un inmobiliario, y entonces podríamos graduarnos de ser una persona física normal a ser una persona física con actividad empresarial. Ya nos estamos comportando como una empresa, como una SA. Pero si somos personas físicas comunes y corrientes, generalmente la transacción inmobiliaria es un acto accidental. No ando vendiendo casas cada 2 meses o cada 3 meses, ¿verdad? Sino posiblemente haga una transacción inmobiliaria en mi vida. Y para una transacción inmobiliaria en mi vida, pues no tengo por qué aprenderme una ley del cálculo del impuesto sobre la renta si soy el vendedor. Para eso tengo al notario. Él es el funcionario de gobierno que, a pesar de que no soy un burócrata, es decir, yo no recibo un sueldo por parte del gobierno, sí tengo la obligación de calcular, retener y enterar, es decir, pagarle a la tesorería el impuesto que recauda del cliente. ¿En qué consiste? Aquí le cambié el fondo a mi presentación, pero ojalá se pueda ver el contraste de los azules. El azul más clarito es el costo de adquisición, lo que compré. ¿Cuál es el valor en el que compré? Supongamos, para redondear números, 10 millones de pesos. ¿De acuerdo? Ese cuadrito vale 10 millones, o 10. Ahora, conforme pasa el tiempo, los bienes aumentan su valor. Lo que compramos en 2020 ya no tiene el mismo valor ahora en 2021. Tuvieron un incremento de su valor en base a un índice. Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Luego lo googlean, pero recuerdo que cuando me lo explicaron en la cátedra de mi Facultad de Derecho, era el promedio de incremento de inflación de 2,000 artículos de consumo mexicano. Y entonces, como se infla, es decir, crece, nos da un factor que produce que lo que compré en 10 ahora valga 11. Con una característica muy peculiar, la depreciación. Si lo que yo compré es terreno, siempre va a tener incremento en su valor. Pero si lo que yo compré tiene una edificación, va a tener una depreciación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor nos da un factor para que crezca el precio de que compramos, y es a 11, ahora en 2021, los ladrillos y los bloques y la varilla con la que está construida la edificación sufre una depreciación, y esa depreciación es del 3% anual. Así son las reglas fiscales. Si ustedes fueran constructores, dijeran, no, hombre, yo veo casas que ya tienen pues 70 años y todavía tienen un valor residual. Pues sí, efectivamente, pero las reglas de la ley del impuesto sobre la renta nos dicen que lo que compraste originalmente
se incrementa, pero también se deprecia si fuera edificable, es decir, las construcciones, no el suelo. El suelo siempre va para arriba. Ahora, también las mejoras invertidas. Imagínense que yo compré un terreno en 10 y luego le hice un pozo y adentro de ese pozo le hice una cimentación, le hice una zapata. El ejemplo de la zapata es como cuando las damas van a una boda en un jardín y aunque son muy delgaditas, pues llevan sus estiletes, sus zapatos de punte, de tacón, de aguja. Entonces, el peso, que son livianas como una pluma, si se descansan sobre su talón, se van a hundir, porque el suelo donde están pisando es blando. De tal forma de que si ustedes ahora también están muy de moda, las plataformas, si ustedes se desplazan en ese mismo jardín con plataformas, pues no se van a morir, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con una edificación que le queremos poner al terreno. Si el terreno es aguado, como el que estoy construyendo ahorita en la nueva casa de los notarios, es al lado de los ojos de Santa Lucía, pues imagínense que se parece al suelo de la Ciudad de México, es fangoso, hay ríos subterráneos. Hemos batallado mucho, tenemos que poner zapatas, pues son, yo iba a decir del tamaño de la mesa, no, yo creo que de unas 4 mesas hemos hecho zapatas, imagínense, para que puedan sostener el pequeño edificio, y es un edificio de 3 plantas, o sea, no es un edificio grande. Entonces esas son las mejoras, evidentemente las mejoras invertidas, junto con el incremento de su valor, le van dando más valor a mi inmueble. Imagínense, aritméticamente compramos en 10, con el paso del tiempo tuvo un incremento en su valor, ahora vale 11, pero le metí otros 5, ya llevo 10 más 1, 11, y 5, 16, ya vale 16 lo que yo había comprado, ¿de acuerdo? Y este es mi precio de venta, el verde, con mi corbata. Ese es el precio en el que voy a vender, supongamos que es 20. De tal forma de que la diferencia entre los dos bloques es mi utilidad, es lo que me quiero meter a la bolsa. Pero Hacienda, o sea, la tesorería de la Federación dice, antes de que te lo metas a la bolsa, dame un cacho. Porque vives aquí en un país en donde hay obligación de pagar impuestos. No eres una anacoreta que vive en una isla desierta en el Pacífico. Vives en una comunidad mexicana o de Nuevo León. Entonces, de la utilidad tenemos que pagar un impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un cálculo bien raro, complejo. Porque imagínense, en esa tabla, que es la tabla del artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice cómo se debe de calcular. Si ustedes ven las columnas donde dice límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento que se va a pagar, nos tendríamos que ubicar primeramente en las dos columnas, en estas dos columnas. Imaginemos que nuestra utilidad, ya habíamos dicho nosotros que estábamos, nuestra utilidad eran 4 millones de pesos, ¿verdad? Porque dije que estábamos vendiendo en 20 y ya tenemos 16, entonces nuestra utilidad es de 4 millones de pesos. Entonces estamos aquí de 3 millones de pesos en adelante. ¿Cómo se calcula? Noten mi curso de Maracaibo. A mis 4 millones de pesos, se van a reír cómo se calcula. Los 4 millones de pesos se le resta el límite inferior. Ya ese resultado se le multiplica por el porcentaje, que es el 35%. Luego se le suma la cuota fija y luego se vuelve a multiplicar por el número de años y el número de contribuyentes. ¡Guau! Bueno, ¿cómo dijo que dijo? Bueno, a la utilidad, bueno, la utilidad primero se divide entre el número de contribuyentes y entre el número de años que han pasado. ¿Qué han pasado desde cuándo? Desde que compraste el inmueble. ¿De acuerdo? Y a esa diferencia se le va a interpolar
entre estas dos columnas. ¿Dónde cae? En el ejemplo de nosotros, entre 3 millones de pesos y en adelante. De tal forma de que le restamos la cantidad de límite inferior. A ese resultado, a esa diferencia, le sacamos el porcentaje del 35%, le sumamos la cuota fija y le volvemos a multiplicar por el número de contribuyentes y el número de años que han pasado. Y ese es el resultado del impuesto sobre la renta. Evidentemente, todos los notarios ya tenemos un programa de cálculo. Aunque hace 30 años que yo empecé a trabajar en la Notaría 44 como auxiliar, pues evidentemente se hacían a mano. Yo, inclusive, diseñé un pequeño programita de cálculo de impuesto sobre la renta en un idioma que posiblemente ustedes ya no lograron conocer, pero se llamaba Basic. Basic. Bueno, es el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cómo demuestran los gastos adicionales? Es decir, las mejoras invertidas que hemos invertido en nuestro inmueble. Tenemos dos caminos. Aquí se abre una Y, ¿verdad? Uno es las facturas fiscales. Oye, yo hice un pozo y le metí una cimentación. La cimentación consiste en una zapata y su armado y una columna que sale hasta el nivel del suelo para que soporte precisamente el peso que viene arriba de la construcción. Esas son las mejoras y las puedo demostrar evidentemente con las facturas que me cobró el constructor, ¿verdad? Ese es el deber ser. Las facturas se toman al 100%. El otro camino es al avalúo referido, que es el tema que yo quiero platicarles hoy en la mañana. ¿Qué es un avalúo referido? El avalúo referido es el salvavidas para la persona que hizo la inversión y que no puede comprobarlo fiscalmente. La ley del impuesto sobre la renta le da la posibilidad al dueño del terreno que le hizo mejoras a que si no tiene las facturas de los costos que invirtió, en el ejemplo que les digo en la cimentación, lo supla un avalúo. ¿Quién hace los avalúos? Los avalúos los hacen los peritos evaluadores. Y los peritos evaluadores son de varios tipos. Los que me vienen a la mente son los que cursaron esa especialidad de evaluadores y están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, es decir, tienen una cédula profesional de peritos evaluadores. Y los otros son los corredores públicos. Los corredores públicos también son fedatarios, no para cuestiones inmobiliarias, pero sí tienen el expertise de ser valuadores. Ellos pueden apreciar y calcular cuánto vale la mejora que se le invirtió. Pero como generalmente el cliente vendedor quiere pagar el menor impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta dice: ni nos peleemos, del avalúo que me traigas solamente te voy a tomar el 80%, es decir, le voy a quitar un copete del 20% porque yo siento que estás abusando de esa potestad que tiene el perito evaluador y lo está sobrevaluando. Entonces, para no pelearnos, tomemos el avalúo que me presentes al 80%. De tal forma que cuando llega el avalúo a la notaría, el notario tiene que tomar solamente el 80%. Ahora, aquí pongo un ejemplo, pero ya lo platicamos y lo verbalicé. Un lote de terreno que se compró en 2010 y una casa que se construyó en 2015 y no conserva facturas. Dicen los que saben, que son los contadores, que el efecto de los avalúos referidos tiende a desaparecer dentro de los próximos 5 años, porque ahora cada vez la contabilidad electrónica es más estricta. Es decir, ahora te va a cuestionar Hacienda de dónde hiciste el dinero para invertir ahí. Es decir, hasta ahorita podríamos pensar que construcciones viejas, como en el ejemplo que yo les estoy poniendo aquí, pues si no conservo la contabilidad porque no era electrónica, era de papel, o no la pedí. Pero ahora sí me puede cuestionar Hacienda cómo es posible que construiste una casa, con qué recursos, si a mí no me declaraste esos ingresos. Tú dices que construiste una casa con recursos propios, pero los debiste haber contabilizado. Son producto de los honorarios
seguramente de impuestos que pagaste y que estuvieron en tu banco. Entonces, si nosotros somos un poquito futuristas, podríamos empezar a deducir que el fenómeno de los avalúos referidos tiende a desaparecer en los próximos años. Pero por lo pronto sí lo tenemos, y el mensaje que les quiero venir a platicar la mañana de hoy está directamente relacionado con esa alerta que les quiero platicar. ¿Cómo determinar el costo de la casa? Bueno, pues es el avalúo referido a 2015 del costo de la casa, y en un terreno solo compró el lote baldío. Y esta es la mejora que les decía, la cimentación, la zapata, para que no se hunda la casa. Esas son mejoras que sí se pueden apreciar. El problema, crítica constructiva a unos asesores inmobiliarios que no vinieron hoy, sacan del saco, de la bolsa del saco, avalúo referido para todas las ocasiones, como que lo emplean como un arma de batalla en todos los casos, y no en todos los casos se ocupa ni se puede hacer. Si el señor está vendiendo un lote baldío y no tiene mejoras que un perito pueda apreciar, pues ¿de dónde quieres que saque mejoras? ¿Verdad? En este caso sí, porque pues le hicieron un pozo, le hicieron una zapata, el perito evaluador se puede ir a ver esto que sí existe físicamente, o en el caso de la casa, pues ahí está la casa, te demuestro que compré terreno y ahora hay una casa, o le hice una mejora, tenía una casa y le hice un cuarto adicional. Eso sí se puede apreciar, pero hay ocasiones en donde algunos vendedores mienten y se ponen de acuerdo con el perito evaluador para mentir, lo cual pues es una evasión fiscal, porque lo que se pretende es no pagar impuestos o disminuir el pago de los impuestos. Y aquí viene lo grave, y permítanme ser tan crudo o tan directo para decírselo de esta forma. A partir de este año 2021, este impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal que se iba a las arcas de la tesorería de la Federación, ahora se viene a las arcas de la tesorería del Estado. Es decir, la Federación le dice: ya no me pongas gorro, Nuevo León. Dices tú que participas mucho en el gasto nacional, pues te voy a dar el impuesto sobre la renta de la venta inmobiliaria. Y antes era muy difícil que un inspector federal viniera de las oficinas centrales del SAT de la Ciudad de México para verificar la veracidad del avalúo. Pero aquí no saben, aquí en Nuevo León sí hay fiscales que van a salir a verificar la veracidad de los avalúos que nos presentan nuestros clientes vendedores en la notaría. Por lo tanto, es una alerta velada que me han hecho a mí, como presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, las autoridades de recaudación estatal, el tesorero del Estado. Me dice: adviérteles a los compañeros notarios y a los asesores inmobiliarios y a los clientes vendedores que ahora, como ya nos dieron este premio de que nos vamos a quedar con todo el impuesto sobre la renta del Estado de Nuevo León, pues vamos a salir al campo, vamos a la obra, a la construcción, para verificar si esos avalúos son ciertos o están inflados. Los prevengo. Y ese es el mensaje que les quiero venir a compartir el día de hoy. No estoy diciendo que tengamos que sacrificar el tránsito inmobiliario al que estamos acostumbrados, pero sí decirles a los clientes que se tienen que conducir con verdad. Emilio. ¿Esto quiere decir que el impuesto sobre la renta en Nuevo León se va a considerar como un impuesto local ahora? No, es un impuesto federal, pero compartido por la Federación. Emilio, desde hace 15 años nos daban un cachito, a Nuevo León le daban un cachito, le dicen el 5% de la ganancia, no de la utilidad, ni del impuesto. Pero a partir del 2021, y no es para Nuevo León, es para todas las entidades, o sea, todos los estados, le dicen, la Federación, la tesorería de la Federación dice: pero me lo pagan por acá y te lo reembolso, te lo pago a ti, Estado. Y entonces el Estado dice: padrísimo, me cae muy bien, pero ahora quiero más.
Se los voy a decir en cifras. Cuando le compartían el 5% de la ganancia, no del impuesto, el 5% de la ganancia, Nuevo León año con año recaudaba 300 millones de pesos en impuestos sobre la renta. Ahora, con el, entre comillas, regalo que le está dando el Estado, la Federación al Estado de Nuevo León, aspira a ganar 600. Pero como sabe o presume que los avalúos están inflados, quiere llegar a 900 millones de pesos. Y entonces, no te dice como una amenaza, pero te dice: estoy interesado en recaudar, porque mi chamba como tesorería es recaudar impuestos, de tal forma de que voy a poner atención de que los avalúos sean ciertos y de que los notarios paguen los impuestos conforme al cálculo que le hicieron al cliente. No nos está diciendo: notarios, no creo que paguen menos impuestos de los que le cobraron al cliente, pero nos dice: los voy a auditar. Tienes que pasarme, notario, cómo le calculaste el impuesto sobre la renta al contribuyente vendedor. Y quiero que me exhibas el avalúo. Y quiero que me digas quién es el perito evaluador que te hizo ese avalúo. Por lo tanto, en esta primera reunión, en la bajadita del COVID, yo quiero, como presidente de los notarios de Nuevo León, compartir con mis amigos asesores inmobiliarios esta noticia, que no es un paritupecu, es una obligación de los ciudadanos pagar los impuestos, de compartir un derecho. Y no digo que va a disminuir la actividad inmobiliaria, sino que se va a recaudar la cantidad justa. Por lo tanto, yo quiero ser el portavoz para traer esta noticia con ustedes, y a su vez yo les pediría de mucho favor que ustedes la platiquen como asesores, porque esa es la función en donde convergemos los asesores inmobiliarios con los notarios, en que ustedes precisamente brindan una capacitación completa en un acto accidental de una persona que está vendiendo su casa de una vez de su vida. Él venderá una casa en su vida, pero ustedes sí están familiarizados con este tracto consecutivo. De tal forma que es importante que ustedes tengan esta capacitación a través de estas bonitas reuniones que nos está invitando Ale Barrera, precisamente para llevar a cada una de sus oficinas la cultura inmobiliaria de hoy, la actual. Por mi parte es todo, me da mucho gusto saludarlos. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Sí, señor. Público, el perito, el avalúo, la responsabilidad es de él. Eso es lo que se nos ha vendido, ¿no? No sé qué puedas comentar. Definitivamente el perito evaluador es el responsable, al igual que el notario es el responsable del cálculo del impuesto. Pero tenlo por seguro, a todo el mundo nos van a llamar y nos van a sentar en el banquillo de los acusados. Y mientras son peras o son manzanas, lo que queremos en el tránsito inmobiliario es que nuestra operación llegue a feliz puerto de principio a fin, de tal forma de que en una advertencia solamente no es una alerta, posiblemente el título de la conferencia, alarma, avalúo, pero sí los quiero alertar, porque me pasó, te voy a platicar una anécdota. Al igual que una amiga mía, yo tengo también un hijo que está próximo a recibirse y está asociado conmigo. Él es un abogado que trae negocios de notaría, lleva poquitos negocios, lleva unas 10 operaciones inmobiliarias, pero en esta última me dice: oye papá, fíjate que el asesor inmobiliario me dice que le saquemos un avalúo referido a la operación porque quiere exentar el impuesto sobre la renta. Y él dijo como que está contradictorio la exención. Le dije: sí, hijo, se me hace que este perito se le hace sacado de línea en la recomendación de sacar avalúo referido por todo. Como ustedes saben, la persona que vende casa habitación tiene la opción de exentar el impuesto sobre la renta si cumple determinadas características. No necesita un avalúo referido, ¿verdad? Siempre y cuando la propiedad no rebase determinado monto, que son 700,000 UDIs, alrededor de 4,700,000 pesos.
De tal forma de que, ¿para qué sacas el avalúo referido si no hay necesidad? Es decir, no disparemos balas de box. Eso me volteé con él y le dije, se me hace que es un asesor inmobiliario que no está capacitado. Ya, y por allá anda viendo en el argot inmobiliario que en las operaciones inmobiliarias hay que sacar un avalúo referido. Pues no es cierto, no en todas las ocasiones se puede sacar avalúo referido. Yo los invito a que solamente se saque avalúo referido en los actos en que sí se... Señorita. Gracias. Tengo una pregunta sobre ISR, no es avalúo referido, pero sobre ISR en la venta. Tengo el siguiente caso, es un extranjero que no tiene residencia mexicana. Entonces, la esposa, que es mexicana, compró una casa en el nombre de ella, en las escrituras viene solamente ella, pero ella está casada con bienes mancomunados con un extranjero sin residencia mexicana. Ellos vivieron en la casa 4 años, solamente que cada 6 meses se iba a Estados Unidos, él es de Estados Unidos. Entonces, en esos 4 años estuvo como visitante en México, aunque habitara la casa por 4 años. Entonces, bueno, son 2 preguntas. Una, sí, porque estuvimos revisando y hay 2 cosas contradictorias. Una es del matrimonio mancomunado, que dice, pues lo que es de ella es de él. Entonces, una es esta. Pero la segunda es que un extranjero para adquirir propiedad en México necesita permiso de la CRE. Él no lo tiene porque se escribió ella. Entonces, la primera es, él tiene que firmar en la venta. Esa es la pregunta, si tiene o no tiene, porque no tiene permiso de la CRE, pero está casado con una mexicana en bienes mancomunados. Esta es la una. Y la 2, en caso que él sí es dueño de la propiedad, ¿qué impuesto se le calcula a él como extranjero sin residencia en México? Es propiedad de Nuevo León. Muy interesante la pregunta. ¿Cuál es su nombre? ¿Anca? Anca. Muy interesante la pregunta. En principio, si se casaron aquí en México bajo régimen de sociedad conyugal, si es dueño, aunque no aparezca en el seguro. Es decir, es dueño del 50%. Por lo tanto, cuando vaya a vender, aunque no haya pedido permiso, que no es un permiso acá, es un aviso, es una renuncia. ¿Usted dónde es? También se está de Rumania. Bueno. Yo no sé cómo vaya a funcionar en Rumania, pero aquí en Latinoamérica vivimos 500 años dominados por extranjeros. No sé cómo sea. Entonces, pues como que andamos medio resentidos con los extranjeros, cualquier nacionalidad que sea, ¿verdad? Menos los de rumano. No con los rumanos, más bien con los españoles y los brasileños y los franceses. En ese resentimiento, México se quiere hacer muy exclusivo y dice, ¿sabes qué? Solamente vamos a permitir que los extranjeros compren suelo fuera de la frontera y fuera de la muralla. Adentro sí se puede. Y Monterrey es adentro, por lo tanto sí pueden hacerlo. Pero vamos a forzar, dice el gobierno mexicano, a que el extranjero renuncie a la protección de su gobierno en caso de entrar en un conflicto. Que no le pida, perdón por la expresión, amparo a su país de origen en caso de que entre en un conflicto con relación a ese suelo, a esa casa, a ese terreno. Si bien es cierto, sí, vaya, cualquier extranjero puede comprar, pero tiene que dar un aviso. La próxima semana vamos a negociar, porque ahorita con el COVID, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE, a la que se refería ANCA, es la que recibe ese aviso. ¿Y ese aviso en qué consiste? El extranjero dice, firma, renuncio a la protección de mi gobierno para comprar este inmueble. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en derecho? Y aquí mi amigo Marco lo puede referir. Existe la afirmativa cita y la negativa cita. Si tú no respondes sí o no, en determinado tiempo se toma porque sí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo a ti, Secretaría de Relaciones Exteriores, renuncio, y tú no me respondes, oye, ya pasaron 10 días, pues se toma porque te diste por enterado. No me tienes que responder, sí me enteré por escrito. Estamos negociando con la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel República Mexicana que los comunicados que hacen los extranjeros para renunciar a la protección de su gobierno para la adquisición de inmuebles fuera de la zona restringida tenga la afirmativa cita, es decir, se den por conformes por el paso del tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Pues yo creo que el tiempo máximo para una afirmativa son 30 días, pero yo creo que esto puede ser menor.
ya un antecedente en 1999 donde estaba en práctica esta fórmula. Claro, voy a decir ya varios años, pero la queremos renovar nuevamente porque la respuesta de la Secretaría es muy lenta. Y nada más respondiendo porque ya sé que... No, porque es un excelente tema sí, ese que pudiéramos dar. Ahora, ¿cuánto paga tu amigo? ¿El 25% directo o el 35% con deducciones? Es el artículo 160 y siguientes de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan mala onda Hacienda con los extranjeros? No. Si fuera residente aquí, pagar impuestos aquí, podría exentar el impuesto sobre la renta. Pero tú empezaste diciendo, no vive aquí, tiene una casa aquí, pero paga impuestos en Estados Unidos. Y entonces dice México, pues que en Estados Unidos te beneficien sus impuestos, pero aquí, como tú no me dejas impuestos aquí, pues te los cobro caro. El valor de la casa es de 5 millones. 2.500.000, digamos, es de la esposa mexicana que tiene todo su IFE y todo. Bueno, la esposa sí tiene, puede exentar. 2.500.000. ¿Residente en México y la esposa? ¿Viven separados? ¿Cómo? La esposa es mexicana. Sí. ¿Pero dónde reside? Es que los dos residieron en México por 4 años. Tiene su IFE de México. Ahorita ¿dónde paga impuestos ella? Aquí, de hecho, trabaja en la universidad, en la UDEM. Si ella vive aquí, sí. Pero si ella se hubiera ido con su marido al extranjero, pues ella no es residente. Sí. Pero ella exentaría. Si es una casa, ¿verdad? Sí, es una casa habitación y tiene ¿Cumple todo. con los requisitos? Sí, todo. Ella tiene su IFE con la dirección de la casa, CFE, cumple con todo. Pero mi pregunta es, de los 5 millones que vale la casa, 2.500 son de ella, 2.500 son de él, y sobre esos 2.500 se paga esto 25%. O el 35%, la tasa máxima que como te fijaste en la tablita que puse, es el 35% a la que sí le puedes poner las deducciones, las inversiones que le haya hecho esta persona. Es decir, de la utilidad, porque la casa le compraron en 4 millones, Sí. y si la equiparon, porque la compraron nueva, cocina, closet, todo. Entonces ahorita la están vendiendo en 5 millones. Entonces es 1 millón de ganancia entre los dos, Sí. realmente, y a esto sí se puede comprobar que le metieron cocina, closets, mini De tal forma, Ianca, que sí se van a la tasa máxima, que no es el 25, es el 35. ¿Cómo? Es mucho más. Sí, pero ahí sí le puedes poner todas las deducciones que le Entonces sería el 35 sobre ganancia, sería muy poquito, ¿no? Porque es 1 millón de ganancia. No se Más asuste. digamos que 500.000 fueron los 5 Cs, se queda 500.000 entre los dos, son 250 de ganancia, entonces son 35 sobre 250.000. Debe ser el cálculo muy aproximado de lo que estás diciendo, pero vuelvo a insistirte, pídele a tu cliente o por conducto tuyo que tengan el acercamiento con un experto que es el notario y calcule el impuesto. Es que fuimos con 3 y nos dijeron 3 cosas distintas. Si luego me platicas los números, yo te voy a decir quién es el que te dijo la verdad. Lo que pasa es que tenemos, como en todas las profesiones, nerds y gente que no le sabe. Entonces, si luego me quieres platicar, yo te platico, oye, me parece que el criterio que tomaste notario es el más acertado, ¿verdad? Lamentablemente, como ya te diste cuenta, es un impuesto tan complejo que es muy confuso. Y entonces las interpretaciones de los notarios varían de una oficina a otra en la misma área geográfica. Gracias. Amigos, señorita. Pasar los nombres de los notarios, ¿verdad, licenciado? Le das un papelito para que los reporte. Gracias, buenas tardes. Si gustas ponerte el micrófono. La pregunta es si las facturas que se van a deducir se actualizan a valor presente. Por supuesto. Es decir, cada una de las inversiones que se hicieron y que se comprueban con las facturas que ahora les llamamos CFDI, se actualizan, es decir, se van a traer a valor presente con el factor de actualización. Es correcto, sí. Y se toma también el IVA, se le incluye el IVA. No nada más el costo de la mejora, sino también agregar la renta. Amigos, creo que ya me extendí más del tiempo que me No, corresponde. todavía si gustas, tienes luz verde, ya sabes que eres de casa, lo que gustes. ¿Cómo está, licenciado? Muy Buenos bien, días. qué gusto. ¿Qué va a pasar con los avalúos referidos de terreno? Cuando compran terreno, desmontan, nivelan y luego construyen.
Hay gente que mete el avalúo referido porque primero le invirtió en el terreno y posteriormente construyó. Ahí el perito, ¿cómo va a tomar? Obviamente ya no se van a ver esas mejoras. Pero como dice usted, como van a ir los fiscalistas del Estado a verificarlas, ¿qué va a pasar con eso? Fíjate que hace poquito tuvimos los notarios y los corredores públicos, que somos una especie de primos hermanos que no se hablan, se quedan gordos. Pero tuvimos un encuentro en donde dimos una exposición de avalúos. Evidentemente los expertos en la evaluación son los corredores. La postura también es divergente con lo que dice Ana. Entre las dos expositoras corredoras, una decía que las mejoras de mantenimiento que se le hace a un terreno, al suelo, sí cuentan, y la otra expositora dice que no cuentan. Lo interesante aquí es qué es lo que va a decir la tesorería, cuál es el criterio de la tesorería. Si el desmonte significa que tenía el zacate muy crecido y lo podé. En mi personal punto de vista, ¿qué es una mejora a un terreno? Era una montaña y la corté, y tengo evidencia de que había un montículo y que lo perforé y me llevé también material para afuera, eso me gustó. O al contrario, que tenía un pozo, tenía un valle, y lo rellené y lo corté para que el suelo fuera aprovechable en una zona, en una posición plana, y lo puedo demostrar con fotografías. O que el terreno estaba totalmente vacío y le puse una barda física. Muchas personas venden ranchos, los abrevaderos del ganado tienen un costo, por supuesto que tienen un costo. Las perforaciones subterráneas para sacar agua del suelo tienen un costo, por supuesto que tienen un costo. ¿Valdrán para los efectos del cálculo del impuesto sobre la renta? Eso es lo que estamos ahorita negociando con la tesorería de la Federación, porque ahorita sí pueden ir a inspeccionar en un rancho si hay esos abrevaderos o esos pozos o esas mejoras. Cerca simplemente le llaman los corrales donde están los del ganado. Tiene un costo, aunque sean de palos y sean de malla de alambre, de guía de púas, tienen un costo. Si son kilómetros de alambre de púas, pues claro, tienen un costo. ¿Tiene valor para los efectos de la venta? Pues habrá que determinar, y no tanto con nosotros los notarios, ni con los corredores o los peritos valores, sino con la tesorería. La normatividad que ellos van a manejar. Normatividad. Ahorita estamos negociando con los notarios. Oye, la próxima venta de un rancho que te voy a traer una mejora de alambre de púas, la vas a tomar como buena, ¿no? No puedes ir a inspeccionar esta puesta, ¿verdad? No son mentiras, está documentada con fotografías, pero aquí me interesa que está, si lo valen o no lo valen. Okay. Y los avalúos referidos a la fecha de acta de construcción. Fíjate que cuando construyen posterior a la adquisición de terreno. sí. Y no se quedan con facturas, no nada, y pues tenemos que calcular con una fecha y con un valor de adquisición. Tiene que ser una fecha estimada. A lo que se está refiriendo nuestra amiga la asesora es en esta situación. Cuando nosotros compramos un terreno en una fecha, vamos a decir en 2010, en el ejemplo que puse acá, y luego construimos una casa en el 2015, tenemos que referir el avalúo a una fecha determinada, que es la fecha de terminación de obra. Así como pedimos permiso de iniciar la construcción, tenemos que dar aviso de terminación de obra. Generalmente las personas no lo hacen. Hay algunos notarios que toman la baja de los albañiles del IMSS, es decir, terminaste la casa, la das de baja al IMSS. Lo más fácil sería darle aviso al municipio que ya terminaste la construcción. Pero pues no lo hagan porque los informativos que te traen no traen fecha de así es. Entonces los peritos tienen que irse a un valor estimado de la fecha de terminación de obra. Ellos tienen una expertise para determinar qué antigüedad tiene la construcción. Gracias. Muchas gracias. Señorita, por ahí atrás. Le llevo el micrófono. Está más o menos dentro del tema, pero se me ocurre ahorita preguntarle, hay construcciones que no se han reportado, registrado, y he escuchado que ahora están cobrando desde que ellos tomaron la toma aérea del tiempo que se construyó a la fecha, te están cobrando, pues, no sé, impuestos o
o el valor que te cobran por haber hecho esa construcción. Correcto. ¿Qué tan cierto es eso? Muy cierto, muy cierto. Los municipios, ahora estamos hablando del Estado de Nuevo León, pero los municipios también quieren recaudar lo suyo y los municipios lo cobran a través del predial. El predial es el impuesto por tener tierra o casa. Y entonces lo que dice nuestra amiga, oye, antes tenías un terreno y luego construiste una casa, pero no pediste permiso, ni siquiera para iniciar la construcción, no se diga para terminarla. Pero los municipios contratan un avión, un dron, no sé qué sea, y toman fotografías, y entonces detectan que ya hay una construcción, y entonces a la malagueña le abonan al cliente lo que dejó de pagar, más una multa. Ahora, muy bueno sería que a los notarios nos pongan un freno como regularmente lo hacen. Como ustedes recordarán, dos documentos son esenciales para la firma de la escritura: el certificado de libertad de gravamen y el informativo catastral. Cuando hay mejoras, es decir, cuando hay una construcción omisa, es decir, que no se pidió permiso, debería estar bloqueado el informativo de valor catastral. Y ahí es donde el vendedor se da por avisado, el notario le dice, oye, la tienes bloqueada porque resulta que tienes 100 metros de construcción más de los que tú habías pedido permiso. Ve y págalos con las multas para que desbloqueen, se actualice el valor catastral y lo pueda comprar. El problema es que el que vende los informativos catastrales, pues es el catastro. Y el catastro es una oficina del Estado, no es una oficina municipal. Entonces, ya les platicaba, en el gobierno hay muchos primos hermanos que no se hablan, son del mismo apellido, pero no se hablan. Entonces resulta que en el municipio de San Nicolás detectaron construcción omisa, pero no se lo comunican al catastro, y el catastro no bloquea el informativo de valor catastral. Y entonces el notario sí puede comprar el informativo catastral, tiene el certificado de libertad de gravamen, se firma la escritura, y a la hora que el notario se acerca a la tesorería de San Nicolás, por poner un municipio, a pagar el SAL, le dice, no, no te lo acepto porque tiene 100 metros de construcción omisa. Y el notario le reclama, oye, el momento para que me hubieras frenado era antes de la firma, no después de la firma. Después de la firma, el vendedor ya se metió a la bolsa el pago y ya no te va a pagar, ya no lo voy a poder cobrar. Y el municipio dice, pues no me importa, que pague el notario. ¿Por qué el notario? Si no soy retenedor, no soy socio del comprador. Si fuera socio estaría muy padre, ¿verdad? Pero son casos que son áreas de oportunidad. Yo, por ejemplo, ya estoy negociando, y me referí con San Nicolás, porque estoy negociando que me den una plataforma de todos los números de expediente catastral que tienen construcción omisa y que no se los han dado al Estado, al catastro, para alertar a mis clientes. Oye, vas a comprar ese inmueble, oye, está en esta lista, tiene construcción omisa, pero ¿cómo construcción omisa? Si pudiste comprar el informativo catastral, pues aún que lo pude comprar, tiene construcción omisa, son 100 metros. Así es que ve y paga al vendedor para que no me problemas al comprador. Pero parece ser que ahora, desde la fecha que construiste hasta lo actual, por supuesto que te tengo cobran multa. ahora una multa. Sí. Acuérdate que fiscalmente tienen derecho de cobrarnos 5 años. Entonces, para ellos, pues, si la construcción tiene 6 o 7 años, al menos te van a cobrar 5 años de recargo. Gracias. Gusto ser con mucho gusto. Bueno, yo traigo ahorita un problema porque no se pusieron de acuerdo nadie. Me mostró la escritura con unos metros cuadrados, el predial con unos metros cuadrados y el plano con otros metros cuadrados. Me regresé en el tiempo y le digo, ¿cómo es posible que tú compraste esta propiedad y el error viene desde el notario? O sea, tú no revisaste o el notario no checó el informativo catastral o qué pasó. Y me dice, yo no sé nada, mi abogado firmó, o sea, y yo estoy en medio. Ahorita lo que estamos haciendo es que él está pidiendo personalmente. Yo le dije, primero el catastro, y luego que te digan en catastro cómo ir a confirmarlo en el registro público de la propiedad, y luego de ahí ya vemos. Yo iría primero a catastro, luego municipio y luego ya registro público de la propiedad. Acuérdense que son ese triunvirato, son los que tienen que estar homologados. Obviamente, iniciaría en el municipio, porque es donde, como decía nuestra compañera, hay que pedirle permiso de construcción. Quiero construir una casa de 500 metros, ¿verdad? Pero
quisiste construirla de 550, porque de repente tu esposo dijo, no, pues qué padre quitar una palapa con un asador, que vino después esa idea y la construyeron y tiene losa y va a tener un costo. Entonces, pues ya lo que físicamente se aprecia es diferente a lo que se pidió permiso en el municipio, y posiblemente es diferente porque el levantamiento topográfico lo saca el municipio. Entonces hay que homologarlo, ¿verdad? Definitivamente nunca me había topado que lo que no concordara es la tierra. O sea, ellos tienen que ir desde un manzanero, tienen que... Deja tú, puede haber traslados. O sea, tú dices que tienes esta línea, sí, pero de al lado es como cuando vamos al cine. Bueno, ustedes que están en México no, pero que cuando voy al cine a veces ocupo un poquito más de espacio. Entonces le incomodo al vecino de al lado, ¿verdad? Entonces hay un traslado, y catastro es como un árbitro muy estricto. Dice, pues pónganse de acuerdo o cedan ustedes, ¿verdad? Yo lo que estoy con mi veladora prendida, ¿verdad?, es que realmente sea una omisión de origen, porque si no es así, ellos tienen su área social y todos esos metros que les son, ¿verdad? Todo. Puente, palapa, pasador. Entonces, sí es un problema. Gracias por compartirnos esa anécdota. Adelante, Buen día. Nada más una pregunta. Me gustaría saber cuál pudiera ser la recomendación que aplique el solicitar la elaboración de un avalúo referido. Mi recomendación es, lo primero que le tienes que decir al cliente si llega con la idea peregrina, oye, es que quiero pagar menos impuestos. ¿Por qué? No, porque así me dijeron. No, la respuesta debe ser porque yo le hice unas inversiones y no tengo las facturas. Entonces lo primero es, condúzcase con verdad, condúzcase con la verdad. No me haga llevar un perito evaluador a ver un terreno que no tiene mejoras, o no me lleve a ver una casa que no tiene las características que usted dice. Es decir, mi recomendación desde el punto de partida es, condúzcase con verdad, paguemos los impuestos. El notario va a tratar de buscar la mejor alternativa jurídica y correcta para que se pague lo justo, no más, pero tampoco no menos. Y esa es la espada de Damocles que traemos ahorita con la tesorería. La tesorería dice, ahí te voy a visitar, y mientras son peras manzanas, véngase el vendedor, véngase el perito y véngase el notario. A ver, platíquenme, aquí dijeron que tiene mejoras de 5 millones de pesos. ¿Cómo de qué? Ya fue a ver el inmueble, no los tiene. No los tiene, entonces quieren echar mentiras. Me decía por acá el perito, muy bien, ¿y contubernio con quién? No, pues con el vendedor, porque el vendedor lo contrató. El notario estaba como Pilatos, dice, pues yo me los amarros, a mí me trajeron el avalúo, pero como quiera me van a citar ahí, porque yo calculé el impuesto. Entonces, entiendo que para el tránsito inmobiliario que estamos muy acostumbrados, en donde el vendedor no quiere pagar impuestos, pues hay que decirle, tienes que pagar impuestos. La introducción que hice a mi conferencia viene en ese sentido, ¿verdad? Todo el mundo tenemos que contribuir al gasto público. Oye, que es injusto, que no sé qué, que la inseguridad, que los baches, que el metro que platicaba ahorita, pues sí. Entonces hay que exigir que nuestros impuestos se apliquen precisamente lo que deben corresponder. De manera muy breve, ¿cuál es el triunvirato, el orden de ese triunvirato al que usted se refiere, en el que podemos deducir que una propiedad, o concluir que una propiedad es sana? Empezamos con desarrollo municipal, cuando pedimos el permiso de construcción. En segundo lugar, el catastro del Estado, y finalmente el registro público de la propiedad. Ahora, generalmente, si usted se fija, cuando nosotros sacamos un certificado de libertad de gravamen en el registro público de la propiedad, no se expresa el número de metros cuadrados de la construcción, simplemente remata la descripción del terreno diciendo, y tiene una mejora la finca marcada con el número 34 de la calle Reforma de la colonia Minas en Monterrey. Pero no se dice el número de metros cuadrados. Pero donde sí nos tenemos que fijar es que en el informativo de valor catastral empate con el permiso de construcción. Y si no empata, lo que tenemos que fijarnos es precisamente en el permiso que pidió el constructor, el dueño de la casa original, ¿verdad? Ahora son
Muchas veces vendemos no casa nueva, sino casa usada, de segunda o tercera venta, y luego el defecto pues aparece, ¿verdad? Entonces, mi recomendación son primero municipio, luego catastro y luego registro. Amigos, parece ser que ya no hay preguntas. No dejar pasar la oportunidad de ofrecer que el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León es el vínculo de comunicación entre los usuarios de servicios notariales, y particularmente los inmobiliarios, con sus notarios. Si sus clientes no tienen un notario, yo vengo a hacer propaganda a título personal, vengo a hacer propaganda a la representatividad que por este bienio me toca a mí administrar. El Colegio de Notarios Públicos es una asociación civil que se encarga de reunir a todos los notarios y de capacitarlos, y también de mediar la problemática que exista entre los usuarios de los servicios notariales y los clientes. Siéntanse ustedes con la confianza de acudir, yo me pongo muy a sus órdenes y me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Gracias por todo.